Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel y lo que vamos a estar viendo ahora es el segmento de corrección veloz post parcerito. ¿Sí? Después de todos los parceritos hacemos un segmento de corrección veloz del mismo, ¿sí? Que ustedes puedan saber un poco cómo se podía resolver. Históricamente el segmento se hacía en vivo en la clase, pero lo movimos hacia un segmento virtual para bajar un poco la ansiedad durante el momento presencial, ¿sí? Después del parcerito. Pero la idea es tomarnos este momento como el mejor momento de aprendizaje para poder ver, una vez que nos enfrentamos con ejercicios de esta dificultad, qué podemos mejorar de acá al futuro y que nos vaya de la mejor manera posible con los temas de la materia. Dicho eso, tenemos así los parcelitos de ese ejercicio, como siempre. ¿Sí? Muchas veces van a ver, y esto lo ponemos siempre, resolver los problemas de forma clara y legible. Podés incluir tantas funciones auxiliares como sean necesarias y los algoritmos se deben implementar de la mejor complejidad posible dadas las características del problema planteado. Si eso es en general lo que buscamos de la materia, tratar de hacer las formas con la mejor complejidad posible y para facilitar la lectura pueden incluir funciones auxiliares, tratar de escribir la forma más legible posible. Eso en general aparece en cada parcelito. ¿Sí? Y vamos a ver ejercicio por ejercicio, dando un pantallazo sobre de qué se trataba el ejercicio y cuál era una forma de solucionarlo, para que ya sepan de qué manera se podía hacer, ya sea que lo hicieron bien, ya sea que lo hicieron mal, lo tengan sabido como oportunidad de ese aprendizaje. El ejercicio hablaba de una ciudad con una biblioteca tan grande que los visitantes pierden tiempo buscando libros, se adquirió un bot recepcionista para buscar los libros y nos piden la ayuda de hacer este algoritmo que le permite al robot buscar los libros. Entonces, un poco la estructura en la que está organizada tenemos el autor, que tiene el nombre del autor, y todo el listado, digamos, un arreglo de libros del autor, y después para cada libro el título y la ubicación. Entonces, si a mí me dicen un autor, un libro, yo a partir de ese autor puedo encontrar su arreglo de libros y a partir de su libro puedo encontrar la ubicación del libro y efectivamente que el robot pueda conseguir el libro lo más rápido posible para los visitantes, ¿sí? De alguna manera, esa facilidad de lo más rápido posible de los visitantes nos repite esto de que los algoritmos a implementar tienen que ser de la mejor complejidad posible. ¿Sí? Es como un recordatorio. Bien, la lista de autores está ordenada alfabéticamente por autor y cada lista de libros está ordenada a su vez alfabéticamente por título del libro. ¿Sí? Esto es muy importante. Si nos dieron esta información, poder aprovecharla de alguna manera a la hora de implementar. ¿Sí? Si nosotros hacemos un algoritmo que ignore el hecho que los autores están ordenados alfabéticamente y que los libros, en cada lista de libros, está ordenada alfabéticamente, ese ejercicio no va a poder estar bien, pues está ignorando este aspecto que vamos a ver que nos permite tener una mejor complejidad. ¿Ok? De esta manera tenemos la definición de la función. Bien. La función recibe el nombre de autor, el título del libro y una lista de autores con sus respectivos libros. ¿Sí? El listado de todos los autores, donde cada autor tiene el nombre y todos sus libros. La función de devolver la ubicación del libro en la biblioteca. Además, se requiere una solución eficiente que minimice el tiempo. De nuevo nos dicen, mejor tiempo posible. Indicar y justificar su complejidad. Y el ejemplo al dorso nos muestra cómo el listado de autores, este arreglo, tiene un autor con su nombre, sus libros, el arreglo de libros, un autor, su nombre, el arreglo de libros de ese otro autor. ¿Sí? Y buscar el libro de este autor con este libro en particular y el listado que nos mencionaban, nos devolvería efectivamente exactamente la ubicación en la que está ese libro en específico. Bien, entonces, lo que nos propone el ejercicio de alguna manera es aprovechar esto de que los autores y los libros están ordenados alfabéticamente. Eso nos ayudaría a darnos cuenta de que se trata de un problema del tipo búsqueda binaria. Si la búsqueda binaria nos ayuda a buscar en un arreglo de elementos, si el arreglo está ordenado, nos ayuda a buscar rápidamente. Bien, entonces, de alguna manera, si pensamos en esa idea, puedo decir, bueno, a partir del autor, busco en el listado de autores de forma por búsqueda binaria, busco en posición del medio, si va antes alfabéticamente, busco hacia la izquierda, si va después alfabéticamente, busco hacia la derecha, ¿sí? Entonces tengo la posibilidad de partir al medio de mi problema y siempre consultar una sola de las dos mitades, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que yo encuentre efectivamente dónde está ese autor en particular
Y resolví el tema de encontrar ese autor. Y me está faltando encontrar el libro. Entonces, nuevamente, teniendo el listado de libros, ¿sí? Teniendo el listado de libros, puedo hacer un procedimiento similar. Busco por búsqueda binaria, aprovechando que los libros, en cada listado de libros, está ordenado alfabéticamente también. Busco el libro, parto la mitad, etcétera, también por búsqueda binaria, ¿sí? Algo que mencionó Martín durante el parcelito es, traten de hacerlo de forma organizada, dividen el problema en dos partes, para después no tener problema en pensar en la complejidad temporal, ¿sí? La primera sección del problema, del ejercicio, era buscar el, el autor en particular para poder tener su listado de libros. Entonces, ¿cómo conseguimos el listado de libros? Búsqueda binaria a través de los autores. Supongamos que la cantidad de autores es la letra A, podría ser la letra N. Eso podemos verificar por el teorema maestro, al igual que búsqueda binaria, tarda logaritmo de A, logaritmo de cantidad de autores. Bien, eso lo pueden calcular por un lado, para no complicarse, y eso se le debe sumar la complejidad de lo que cueste una vez que yo tengo, listo, encontré el listado de libros para ese autor, buscar el libro dentro de ese listado. Si llamamos a la cantidad de libros que tiene ese autor L, el costo temporal de hacer eso va a ser logaritmo de L. ¿Sí? Entonces tenemos la forma de definir la complejidad temporal en función de estos dos parámetros. A, cantidad de autores, L, cantidad de libros, sería logaritmo de A más logaritmo de L. Bien, no es necesario desarrollar más esa fórmula porque queda parametrizada en base a la cantidad de libros, a la cantidad de autores que tenga el problema y a la cantidad de libros que tenga el autor en particular. ¿Sí? Tampoco vamos a... Ahora, habría que ver el tema de los criterios. ¿Qué pasa si alguien quiso desarrollar más esta fórmula poniendo algún tipo de suposición? Alguien puede decir, bueno, yo supongo que hay muchos más autores que la cantidad de libros que un autor pueda tener. ¿Sí? Eso puede o no ser razonable, ¿sí? Seguramente no invalida el ejercicio, pero dependiendo de qué manera hicieron esa hipótesis, puede afectar de una u otra manera, ¿sí? Lo importante es que estaba la posibilidad de expresar la solución de complejidad en función de todas las variables que tiene el problema en este caso. Bien, eso, digamos, es importante sabiendo que no tenemos el conocimiento de cuántos autores son, cuántos libros son, sino que lo podemos expresar en base a esas variables del problema. Bien, eso lo voy a mencionar, por ejemplo, respecto a la diferencia con el ejercicio 3, donde muchas veces sí hay variables que aparecen en nuestros algoritmos de ordenamiento lineal, pero que pueden ser despejadas como constantes sabiendo ciertas características del problema en sí. ¿Pero por qué podemos hacer eso? Porque sí conocemos las características del problema en ese caso. Bien, van a ver que quizás voy un poco más despacio en este primer parcialito para ser más detallado, ya que es el primero, para entrar bien en detalle, que lo puedan entender de la mejor manera los ejercicios. Quizás tarda un poquitito más de lo que suele tomar este segmento. Bien. Ejercicio 2 pide. Da una implementación de pila, ¿sí? No conocemos la implementación interna, sino que nos dan una implementación de pila sin poder acceder a la misma. Ahí dice implementar una función, ¿sí? No podemos acceder dentro de la pila. Trabajar con sus atributos, con la estructura interna, ya estaría mal, invalidaría el ejercicio directamente, ¿sí? Pues no tenemos la posibilidad de acceder desde el lado de Bárbara a esta estructura interna de la pila. Bien, entonces eso es lo que nos dicen cuando tenemos que implementar una función. La función nos dice, no podemos entrar, solamente podemos utilizar la pila en base a su interfaz. ¿Sí? Apilar, desapilar, está vacía, ver el tope. ¿Bien? A esa pila implementada hay que implementarle una nueva función. Si nosotros por fuera vamos a implementar una nueva función que se llame agregar al fondo, ¿bien? Que trabaja con esa pila y va a agregar al fondo un elemento. Entonces, de alguna manera, tenemos la pila con el tope, ¿sí? Abajo de todo, lo más lejos del tope posible, tiene que quedar el nuevo elemento y el resto de la pila debe quedar con la misma estructura. Y además nos ponen la dificultad que tiene que ser recursiva y crear el elemento al fondo de la pila sin usar TDAs o estructuras auxiliares. ¿Sí? Entonces, no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de tener otra pila, pasar todos los elementos a la otra pila, poner el elemento en el fondo y volver a guardar todos los elementos en la pila. Esa sería una implementación válida para lo que estamos tratando de hacer. ¿Sí? Es una forma de entender qué es lo que estamos tratando de hacer. Sacar toda una pila a otra pila, ¿sí? Poner el elemento en el fondo y después restaurar toda la pila en el mismo orden en el que estaba
con el mismo tope. Es algo como debería quedar el ejercicio, pero no es la forma en la que lo podemos hacer porque me exigen, me piden que no puedo usar TDAs o estructuras auxiliares. ¿Bien? Y luego justificar el orden de complejidad implementada. Nuevamente el fondo de la pila es el elemento que sería el último en ser eventualmente desapilado. Si el primero desapilado es el tope, el fondo es el más lejano al tope, es el último que quedaría desapilado. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Justamente sin tener estructuras auxiliares. Bueno, lo que podemos aprovechar, que es algo que hemos hablado, es que la pila de llamado de ejecuciones, cuando nosotros estamos hablando de funciones recursivas, funciona muy parecido a cómo funciona la pila en sí. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos llamadas recursivas a funciones, se van agregando a la pila esos llamados a funciones y cuando voy volviendo a la recursividad, como que voy desapilando esos llamados a funciones. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, nosotros podemos, en cada contexto de función recursiva, desapilar un elemento y llamar recursivamente a una pila que ahora tiene menos elementos. Desapilar un elemento, llamar recursiva a una pila que ahora tiene menos elementos. De esa manera, a través de las llamadas recursivas, ¿sí? Podemos lograr desapilar la pila completa, que quede vacía. ¿Sí? Una vez que queda vacía, ese sería nuestro caso base. Recuerden, todas las funciones que son recursivas requieren un caso base para no estar llamando infinitamente una recursión que o falla o no termina nunca. Entonces, nuestro caso base, cuando la pila esté vacía, vamos a tener la posibilidad de incorporar ese elemento en el fondo. Una pila que está vacía, ese elemento va a ser el que más lejos quede del tope cuando le pongamos más elementos encima. ¿Sí? Sería nuestro caso base. Y el caso general, después de llamar recursivamente, requeriría que, cuando volvemos de la recursividad, volver a agregar el elemento en la pila. ¿Sí? Y de esa manera, imagínense, cuando la pila tiene un solo elemento, quitamos ese elemento y llamamos recursivamente. Cuando llamamos recursivamente, va a resolver el caso base, que es agregar el elemento en el fondo. Y cuando volvamos de esa recursividad, este elemento que nos habíamos recién desapilado, lo podemos volver a apilar para que quede justo arriba del que está en el fondo. Y así como volvemos de la recursividad, ese el último elemento lo volvemos a apilar. ¿Sí? ¿De qué manera se logra eso? Vamos a necesitar solamente una variable. No vamos a necesitar ni TDAs ni estructuras auxiliares. La función nos quedaría en el caso base, después desapila un elemento, llama recursivamente y al volver a la recursividad vuelve a apilar ese elemento. Al desapilar ese elemento necesitamos guardarnos en una variable. ¿Cuál es ese elemento? Llamar a recursividad y al volver a la recursividad volvemos a colocar el elemento. ¿Bien? Eso tiene el efecto de que la pila queda en el mismo orden que estaba originalmente, el tope va a seguir siendo el tope y nos permite vaciar la pila colocando el elemento en el fondo. ¿Bien? Aquí estamos nuevamente. Quizás en edición no se aprecie tanto, pero hubo un corte. Así que solamente por las dudas voy a repetir una explicación que justo yo estaba haciendo de la parte del ejercicio 2 de la pila, para que quede claro eso. Total, si se llega a repetir no es lo peor. Lo malo sería que no quede claro. Entonces, nuevamente, ¿cómo podemos hacer para implementar esta función recursiva sin utilizar TDAs auxiliares? Vamos a tener, como siempre, función recursiva, nuestro caso base, y después el caso general. Caso base, cuando ya hemos logrado vaciar la pila, vamos a agregar este elemento en ese fondo de la pila. ¿Sí? Y volvemos, doblemos, no tenemos nada más que hacer. Caso general, tenemos elementos de la pila, queremos quitar este elemento, guardarlo como una variable y llamar recursivamente. Entonces, el efecto que eso tiene es, en el avance de la recursividad, vamos quitando elementos hasta que lleguemos al caso base y la pila esté vacía. Cuando la pila esté vacía, guardamos el elemento y al volver de la recursividad, lo que hacemos con ese elemento que nos seguimos guardando es volverlo a apilar. En caso general, caso base, pila vacía, agregamos el elemento al fondo. Caso general, nos guardamos el elemento en una variable, llamamos recursivamente y al volver colocamos el elemento exactamente en el mismo lugar donde le correspondía estar. Y el elemento que estaba en el tope, al sacarlo, va a volver a hacer toda la recursividad y cuando vuelva a toda la recursividad, vamos a volver a agregar ese elemento nuevamente en el tope y va a quedar la pila en el mismo orden original con el nuevo elemento agregado al fondo. Bien, son una de las características que tiene esto de las funciones llamadas recursivas, que el stack de funciones se comporta como se comporta una pila. Bien, eso por ese lado. Esperemos que podamos salvar la unión
entre lo que se había grabado hasta ahora y este nuevo segmento, ¿sí? Y por último, vamos a ver lo que es ejercicio 3, ¿sí? Que pedía implementar un algoritmo de ordenamiento lineal que permita definir el orden de una lista de sabores de helado para presentar una nueva heladería. Si los sabores deberían estar de menor a mayor, ¿en función de qué? Dice, los datos structs a ordenar cuentan con el nombre del sabor, la popularidad, que es un entero, y el tipo de sabor. Bien. Y además nos dice verdadero o falso si es apto celíacos o no. Si es apto celíacos es sin tag. Si no es apto celíacos es que contiene tag, entonces no es apto celíacos. Bien, entonces tenemos varias informaciones. El nombre del sabor, la popularidad, el tipo de sabor y si es apto celíacos o no. Pero lo importante es analizar cuáles de estos aspectos son importantes para el ordenamiento. Tenemos por acá la popularidad, que va del 1 al 10, siendo 1 la popularidad más alta. Entonces lo más importante que queremos ordenar, acá dice, un ordenamiento, una novelería de menor a mayor. ¿Sí? Entonces coincide con la popularidad, más alta popularidad de menor valor a mayor valor. Bien. Indica, importante, primero deben ir los sabores sin tag, aptos celíacos. ¿Sí? Acá tenemos la información de si es apto celíaco o no. Si es apto celíaco, todos los sabores que sean aptos celíacos tienen que ir primero, ordenados por popularidad a su vez. Y por último, luego de todos los sabores que sí son aptos celíacos, todos los que no son aptos celíacos, todos los que dirían false acá en el bool, también ordenados por popularidad. Bien. Entonces, de nuevo, acá dice, deben ordenarse por popularidad de menor a mayor, deben ordenarse por popularidad de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, de alguna manera tenemos un grupo para ordenar de cierta manera, otro grupo para ordenar de cierta manera. Indicar y justificar el orden de complejidad. Bien. Este tipo de ejercicios que se pueden hacer de muchas maneras y de alguna forma se parece a lo que estuvimos viendo de cumpleaños, cajita feliz, campeón feliz, todo lo que estuvimos viendo de ordenar, dividir grupos, ordenar de cierta manera, ¿sí? En particular, en este caso, siendo que era un poquitito más fácil, por ejemplo, el de la cajita feliz, porque no tenía, este no tiene en particular distinción de ordenamiento dentro de uno u otro subgrupo. En este caso, ambos subgrupos se deben ordenar de la misma manera y eso nos permite tener varias formas de resolver este ejercicio. Vamos, forma número 1 de resolver este ejercicio, que sería, podríamos decir, de alguna manera, una especie de bucket sort, aunque no lo es, con ordenamiento interno de counting sort. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos decir? Distinguimos dos buckets principales, que son todos los sabores sin tag, aptos celíacos, todos los sabores que no son aptos celíacos. Aptos celíacos por un lado, no aptos celíacos por el otro lado. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con todos los aptos celíacos? Ordenarlos por popularidad, ¿sí? Y tienen que ser los primeros que aparezcan en el resultado. ¿Y qué tenemos que hacer con los no aptos celíacos? Ordenarlos por popularidad también, y que aparezcan luego de los sabores que sí son aptos celíacos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, en los dos casos tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Ahí, si queremos, y acá aprovechando que podemos hacer las funciones de la forma más clara y legible, usando funciones auxiliares, podríamos incluso tener una función que resuelve para cualquier arreglo y pasarle un arreglo de los aptos celíacos y otro arreglo de los no aptos celíacos. Y luego unir esos resultados en el resultado definitivo. ¿Cuál va a ser el ordenamiento interno de cada uno de estos buckets en ese sentido? No puede ser, no puede ser un ordenamiento que no sea lineal, porque en ningún momento nos dan la información de qué cantidad de sabores va a haber en cada bucket en ese sentido. Y por eso decía que no es exactamente bucket sort, porque no es que dividimos en muchos buckets y al haber pocos elementos en cada bucket podemos hacer cualquier ordenamiento, sino que podemos distinguir en como dos principales cosas que tenemos que ordenar, e internamente una ordenarla y la otra ordenarla, y en este caso la mejor forma de ordenarla es por counting sort, ¿sí? Contando los elementos por popularidad, ¿sí? Utilizando counting sort, podemos contar los elementos y fácilmente ordenarlos de menor popularidad a mayor popularidad, porque las menores popularidades van el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y lo podemos hacer de esa manera, tanto para los aptos celíacos como para aptos no celíacos. Una vez que está ordenado esto y una vez que está ordenado esto, los unimos, primero los aptos, después los no aptos. Bien, esa es una forma de resolverlo. Ahora, otra forma de resolverlo podría ser decir,
Ezequiel, se me ocurre hacer un radix sort. Ya, bueno, ¿un radix sort de qué manera? Bueno, mira, te digo. El dígito menos significativo, ¿sí? Lo que menos importa a la hora de ordenar, en este caso, es la popularidad, ¿sí? Es un desempate la popularidad. Primero, si es apto o no apto. Y en segundo término, la popularidad. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer un radix sort considerando dos cosas, ¿sí? Uno de los dígitos va a ser la popularidad, que tiene un valor de 1 a 10, y el otro dígito va a ser si es apto celíacos o no. Y eso puede tomar dos valores, verdadero o falso. Entonces, ¿qué hace radix? Ordena primero por el menos significativo y después por el más significativo. En este caso, tenemos dos dígitos. Primero la popularidad, después si es apto celíaco o no. ¿Cuál sería el primer paso? Ordenar. En este radix, ordenarla por popularidad usando counting sort. El counting sort, con los 10 elementos, qué sé yo, te va a ordenar todos los sabores por popularidad, pero van a estar mezclados los que tienen tag, los que no tienen tag. Los que son aptos celíacos, los que no son aptos celíacos. Luego de haber ordenado por popularidad primero, ordenamos por si es apto celíaco o no. Y consideramos que apto celíaco va antes que no apto celíaco. Entonces sería nuestro segundo dígito, nuestro segundo criterio, y el más significativo, pues el más importante en este caso. Primero tienen que aparecer los aptos celíacos, y en el desempate por popularidad. Y después los no aptos celíacos y en desempate por popularidad. Bien. Esa es otra forma de resolverlo. En este caso sería por radix sort. Es decir, bueno, reconozco mis dos dígitos. Nuevamente, importante, el ordenamiento auxiliar, counting sort. ¿Sí? ¿Y por qué elegimos todo esto? Counting sort, porque lo elegimos en ambos casos, porque tenemos reconocido que todos los valores de popularidad van del 1 al 10. Es una cantidad fija de valores que podemos contar para poder llevar la idea de dónde va cada elemento. ¿Sí? Hacemos counting sort y después, en un caso, está lo de los buckets, en el otro caso está la parte de radix sort. Decimos, bueno, primero ordeno por popularidad, que es menos significativo, y después más significativo ordeno por apto o no apto. Bien. Y si dijimos radix, dijimos bucket, nos quedaría counting, que counting se aplica siempre, ¿sí? Y no sé si se me ocurre una idea que sea utilizando solamente counting. ¿Sí? Eso lo podemos ver en clase si hay algún caso particular. Se me ocurre de qué manera podría hacerse, pero creo que sería un poco engorroso la explicación en este caso. ¿Sí? Y nuevamente dice indicar y justificar la complejidad. Y conecto con lo que dije hace un ratito de que reconocer nuestras variables. ¿Sí? En el caso de este último que expliqué, que es radix sort, tenemos dos veces que implementar un counting sort, que es ODN más K, entre comillas. ¿Qué significa K en cada caso? En un caso, ODN más 10. 10, 11 en realidad, los posibles valores de popularidad. 10, 11. Una constante. En otro caso, ODN más 2. ¿Sí? Que es los posibles valores que puede tomar si es apto celíaco o no. Bien. ODN más 2 más ODN más 10. O de 2N más 12. El 2 es una constante, se va. El 2N es equivalente a ODN en nuestra notación gran O, considera una constante multiplicativa, también se va. Y nos quedaría entonces que, en definitiva, el ordenamiento es ODN, justamente como nos habían pedido, lineal. ¿Sí? En el caso de los buckets, podría decir que tengo que hacer dos veces algo que es ODN más 10 por un lado, ODN más 10 por el otro, dos veces ODN más 10, 2N más 20, que el 20 se va a hacer una constante sumando contra el N, pierde, o de 2N, multiplicando, la constante se va, ¿sí? Nos queda de nuevo ODN. Y esa es la forma que tenemos que terminar de indicar el orden de complejidad. ¿Sí? Lo que Martín tanto insiste en despejar todo el orden de complejidad para que nos quede expresado directamente con la variable del problema, que en este caso es la cantidad de gustos de helado, que es n. Bien, los valores de popularidad son una constante y se despejan con respecto al valor de n. ¿Okay? Eso en ese sentido, a diferencia, por ejemplo, del ejercicio 1, que puede tener dos valores, que independientemente pueden tomar cualquier valor, pueden haber muchos autores, pueden haber muchos libros. Entonces podemos expresar ese orden de complejidad en función tanto de los valores de los autores, cantidad de autores, como en la cantidad de libros. Bien. Si ahora, ojito, pues justo estoy en la llamada grabando y me dice, uy, te queda un minuto, si no das señales de vida, vamos a cortar la grabación.
ahí. Bueno, cosas a tener en cuenta y por eso se me había cortado la grabación hace un ratito. Pero bien, lo tenemos ahí redondeando. Este sería el parcelito. Nuevamente, ejercicio 1. Un poco esas ideas: búsqueda binaria, ordenarse bien, calcular por separado la complejidad temporal. Ejercicio número 2, aprovechar la recursividad que se comporta como pila para resolver el ejercicio sin uso de funciones auxiliares, sin uso de estructuras auxiliares y en particular nunca accediendo a la estructura interna de la pila, tal como pide implementar la función. Y por último, diferentes variantes de ordenamientos lineales que nos permiten resolver este ejercicio con, al final, una complejidad de orden lineal. ¿Sí? Dicho todo eso, este sería el parcelito. De nuevo, ustedes nos pueden hacer todas las consultas que necesiten para sacarse todas las dudas. Y el viernes que viene vamos a estar devolviendo los parcelitos, dando las notas y sáquense todas las dudas que puedan. Nos vengan a decir si a ustedes les parece que algo se corrigió, que no corresponde. ¿Sí? Nosotros vamos a dejar publicadas unas pautas de qué es lo que estaría bien, qué es lo que estaría mal, qué casos particulares hubieron, qué decisión de nota corresponde, y si ustedes ven que en su parcelito algo no se corresponde con lo que debía ser, o les parece que debería ser de otra manera, nos pueden venir a consultar, nosotros no tenemos ningún problema, nos podemos equivocar. Dicho todo eso, espero se haya entendido esta parte, y bueno, nos seguimos viendo en clase, nos vemos el lunes. Dicho eso, un saludo a quienes ven esto en diferido, que son todos. Hasta luego.